Bueno, pues hola de nuevo, sigo en Cangas, es la última entrevista que voy a hacer aquí en este pueblo que es un paraíso para los celíacos porque la verdad es que está todo muy bien organizado y llevan ya muchísimos años y un ejemplo es la empresa Embutidos Santulaya, que es una cooperativa, ¿verdad? Correcto. En la que llevan produciendo embutidos sin gluten desde hace más de 20 años. Y estoy aquí con Ángel Álvarez, que es el gerente de la cooperativa, quien me ha enseñado ya la fábrica y nos va a explicar un poco la historia de la compañía y cómo y por qué empezó a fabricar y a etiquetar los embutidos y otros platos que venden también enlatados como sin gluten. No, gracias a vosotros por interesaros por esta problemática, en concreto la celiaquía. Y nada, aquí estamos desde hace 22 años y desde el primer momento intentando controlar el tema del sin gluten dentro de la fábrica. Muy bien, porque es decir, aquí producís embutidos, también algún plato preparado y desde siempre ha sido sin gluten o hubo algún momento en que se decidió hacerlo apto para celíacos. No, desde el inicio sí, son productos de embutidos y los cocinados y desde el primer momento siempre fue sin gluten. Muy bien. O sea, apto para celíacos desde los 20 y algo de años, sí. Claro que esto era algo poco habitual entonces porque la celiaquía era poco conocida, tampoco había muchos celíacos, ¿no? Aunque en Cangas el ratio de celíacos es muy alto, pero... Sí, el ratio es alto y había mucho, pero de aquella, a ver, no había la conciencia de la importancia que tenía a la conciencia que tenemos ahora realmente. Sí. Nosotros aquí ya se veía el problema y se hicieron las cosas para para paliar ese tema, pero no había, ese conocimiento sobre la celiaquía. Claro, es que yo he comido antes con Lorena Pérez de Felicidad y me estaba explicando que ella, cuando la diagnosticaron, que estaba yendo a comprar con el libro de FACE, que es la Federación de Asociaciones de Celíacos de España, pues Santulaya aparecía como producto certificado y analizado por FACE por aquel entonces, ¿no? Con lo cual le sorprendió y también por eso me contó Santi, tienes que ir allí porque ellos son un histórico del sin gluten para Cangas también, ¿no? A ver, yo no estuve en los inicios, pero sí recuerdo de ver etiquetado ya con sin gluten, apto para celíacos, todo eso ya desde el principio, desde hace 20 y algo de años, sí. Incluso la furgoneta, ¿no? Tiene el sin gluten rotulado grande, ¿puede ser? Vale. Por lo menos de ella, sí. ¿Y hacéis embutidos de todo tipo? ¿Algún no embutido típico local, como antes me hablabas del chosco? Sí, el chosco, que es de aquí, de la zona, de la comarca. Ajá. Aunque hay dos tipos de choscos. Los condimentos no son los mismos en un sitio o en otro, pero lo llamamos choscos. Eso es de por aquí, de por la zona. Sí. ¿Y el chosco qué es exactamente? ¿Es ternera? ¿Es cerdo? El chosco es cerdo, es el cabecero de cerdo. De acuerdo. En tripa. Por ejemplo, el chosco de tineo tiene el cabecero y le meten lengua. Tiene esos dos ingredientes, bueno, más el pimiento y el sal. Sí. Y esto. El de aquí no lleva lengua. ¿Y el chosco se puede comer así en rebanada en un pan o se suele usar para guisos? ¿Cómo funciona? El chosco, aquí trabajamos con tres tipos. Hay uno chosco para cocer, sí. Para cocer. Hay otro que ya lo hacemos y envasamos en cocido. Este es para consumo directo, digamos. Sí, eso es consumo directo. Y luego está el otro ya curado, que ya es para pincheo y... muy bien. Que es consumo directo también. ¿Y el butiello también es típico de aquí? El butiello sí. No sé exactamente, porque en la zona de León tienen el botillo. Ajá. Y no sé exactamente si tienen lo mismo que le ponemos aquí, pero es de la comarca, es algo típico de la zona, sí. Coge de León, coge de Asturias, es de esta zona, sí.
Y luego también algún otro embutido que sea destacable de la zona, ¿o es algo más estándar? Hay mucho estándar. Hay lo que es el chorizo con magro de cerdo, típico es de arriba abajo en España. Sí. Solo que aquí, bueno, por las condiciones climatológicas, me imagino, y por el curado y eso, no tiene la misma textura, pero eso es estándar. Aquí hacemos una longaniza, que la llamamos nosotros aquí, que es de vaca. Ajá. Longaniza vaca y algo de cerdo, magro de vaca y magro de cerdo. ¿Y esta cómo se llama? Nosotros la llamamos longaniza mezcla Santulaya, mezcla cerdo-vaca, vacuno, vamos. Claro, esta es otra pregunta que tengo, porque seguro que cuando viaje por España buscaré vuestros embutidos. ¿Dónde se puede encontrar vuestro producto? ¿Solo en Asturias, en la zona cercana? ¿Exportáis también a otras regiones de España o incluso a otros países? No, fuera de España no, incluso a Canarias y Baleares, por cuestiones de logística. Claro, es más complicado. Es complicado, de momento eso no lo hacemos, pero el resto de España por todos los lados. Muy bien. Llegamos bueno, de hecho, todos los días están saliendo furgonetas con pedidos para un sitio y para otro. La página web está funcionando. ¿También vendéis directamente online? Sí. O sea, yo como consumidor podría... Sí, es entrar en Santulaya tienda online y allí están los productos. No están todos todavía porque llevamos unos meses de prueba, pero allí estarían todos, información prácticamente toda. ¿Y todo el etiquetado sin gluten y demás se comparte ahí? Sí, muy bien. Sí. Y bueno, el etiquetado ya te lo pide, la forma de preparación y el para qué. Si es para guisar o es para comer crudo. Sí, todo eso está ahí. Sí. Y luego, es decir, empezasteis con los embutidos, supongo, y luego fuisteis más hacia también algún plato preparado, como el pote que hemos estado hablando antes. El pote típico de aquí. ¿Pote de berzas? Sí, pote de berzas. Pote de berzas tal cual. Y luego está el pote de berzas, bueno, lleva algo de chorizo, lleva algo de tocino, sí, y lleva algo de morcilla. Ajá. Y luego con fabas. Que es lo que llamáis el compango, ¿no? El compango es toda esta mezcla de embutido o carne, ¿no? Sí, es el compango que se usa para el pote, se usa para la fabada, se usa incluso para lentejas, varias cosas que llevan ese compango. Claro, que es comida fuerte y pesada aquí para... Contundente, sí. Claro, para la energía que se necesita. Exactamente. Para sobrevivir aquí en estos lares, que entre el clima y los trabajos que se solían hacer, ¿no? Históricamente, por los trabajos también, claro. Históricamente era frío, era tal, y en algunas épocas del año eso era indispensable. Claro. Era la gasolina. Exacto. Y hay como una estacionalidad de estos productos. Por ejemplo, un pote en verano debe ser duro de comer, ya lo es en invierno, que te da una energía, en verano es ser un plato caliente y tal. Hay excepcionalidad, sí. El pote ahora en estos meses, a ver, se vende, la gente lo lleva, pero no a los mismos niveles que pueda ser en noviembre, diciembre, enero, febrero. Ahí es más, se consume más, sí. Porque antes me comentabas que ahora, por ejemplo, con el calor que está haciendo, no hacéis unas producciones tan altas o no habéis producido todavía el butillo, creo que era, porque se hace en tripa, pero sí lo hacéis de otra forma. O sea, veo que tenéis también alternativas, ¿no?, de fabricar esto. Sí, claro. Sí, aquí lo manejamos mucho por el tema de la estacionalidad, claro. Aquí las épocas de verano, de calor, digamos, todo lo que es de tapeo y todo esto funciona mucho más. El chorizo para comer crudo funciona más. El tema de guisados menos. Funciona, pero hay épocas altas y bajas, que según qué tipo de producto. Y el tema del crudo, o sea, al final significa que está más seco, por tanto está más... ¿Cómo funciona? Es decir, ¿qué diferencia hay entre un chorizo que es para guiso, que quizás estará más crudito para que se acabe de hacer durante la cocción, a uno que está ya para pinchear, como decís? Sí, es el curado. Del curado hay, por ejemplo, un chorizo te puede estar un mes y algo curando. Ajá. Ese ya está listo para comer. El otro, el que es de guisar,
me estará 15 días, porque si está mucho tiempo queda seco y ya no da el mismo rendimiento en el guiso, en las fabas o en el pote, o queda reseco, queda muy seco. Y el otro no, el otro tiene más curación y ya está apto. Hay, dentro de los demás de curación, hay los de más larga curación, como puede ser el lomo curado. Ese te lleva 4 o 5 meses de curación. En las zonas de secado que hemos visto. Exacto, sí. De acuerdo. El chosco curado, idem. El salchichón, que también hacemos, también lleva mucho tiempo de curado. Y bueno, básicamente son esos. Luego tenemos la cecina. La cecina tiene menos tiempo también, esa enseguida sale. Pero sí, la diferencia de curado a para guisar está en el tiempo de secado. Claro, y hay alguno que, por ejemplo, antes hablábamos, ¿no?, de que el turrón es típico de Navidad, igual que algunos productos son más típicos de invierno que de verano. ¿Hay alguno que sea típico de más tiempo navideño o uno que sea más especial para verano por el tema de pincheo y demás? ¿O esto va saliendo de una forma bastante estable? ¿Cómo funciona? Estable al 100% no, pero sí que hay productos que son típicos de una determinada fecha. Por ejemplo, alrededor de Carnaval tenemos la cabeza de cerdo. Aquí se vende mucho. ¿La cabeza de cerdo te refieres? Sí, lo que es la cabeza del cerdo, sí, salada. La cabeza. Sí, la cabeza, a ver, no entera, quitasle algunas cosucas por ahí y tal, pero hay mucha gente que la lleva, o sea, entera no, porque suelen ser grandes, pero media cabeza o una parte de la cabeza. Eso en Carnaval tiene un tirón de la leche. Muy bien. Y en esa época el butiecho. De acuerdo. El butiecho también es. El butiecho es lo que se hace en tripa. Exacto, sí, lleva tripa, lleva huesos, son los huesos del espinazo del cerdo, la columna del cerdo, troceados, bien pequeñinos, con carne, aquí con mucha carne, mucho. Y en esas épocas y en Navidades también. Y luego los huesos, y el picadillo sale prácticamente todo el año. Pero hay épocas que salen más cantidad. Y volviendo al tema del sin gluten y demás, para asegurar que es apto para celíacos y demás, ¿tenéis algún tipo de seguimiento con los proveedores del pimentón, de los aditivos que hacéis? ¿Ya están todos formados también, entiendo? Sí, siempre. Eso, a ver, nosotros producto no somos muy de cambiar de proveedores, pero cada proveedor y cada producto que viene, ficha técnica. Claro. Y ahí ya te aparece apto o no apto. Es apto siempre, bueno, lo que tenemos para celíacos, y el control máximo por parte nuestra y por parte sanitaria también. Y en el envase podemos encontrar el logotipo de la espiga barrada, o os pone simplemente sin gluten. ¿Cómo lo comunicáis? Sin gluten. Sin gluten y sin gluten. Si alguien quiere explicaciones, ficha técnica, y en principio sin gluten. Muy bien. Sin gluten o sin lactosa o... Claro, también hacéis sin lactosa. Sí, hay que eso obligatoriamente hay que etiquetarlo. Claro. Y ahí ya el control va por ahí. Muy bien, pues no sé si quieres compartir algo más de la marca, o de cómo trabajáis a nivel de cooperativa, o el producto, que si es kilómetro cero o no. Esto también es interesante. Sí, a ver, yo resaltaría de todo esto, lo que es el proceso de producción. A ver, estos son productos relativamente frescos. Frescos quiero decir que un lote, por ejemplo, lo tenemos en fabricación desde que entra la materia prima hasta que ya está elaborado, pues puede tardar en elaborarlo una semana es lo que tarda más o menos. Luego, dependiendo del curado, puede alargarse 2 o 3 semanas de curado. Ahí ya estaría el producto listo para salir, y desde que ya está listo hasta que se acaba el lote pasan 10 días, no pasan más. Es un producto fresco, no como diría, ni almacenamos aquí ni nada. Producimos y vendemos, y es un producto relativamente fresco. O sea, que eso la gente lo valora mucho. Con lo cual, un embutido Santulaya se encuentra al corte en los comercios, o se vende envasado por ellos.
A veces sale de aquí envasado, porque hay gente que lo pide, si es para tiendas o eso, pues lo pueden envasar ellos, o piden que lo envasamos y lo mandamos envasado. Por ejemplo, paquetes de 100 gramos, pero no lo hacéis aquí, lo hacéis en otra... No, lo hacemos aquí. También. Sí, lo hacemos aquí. Si lo piden así sale. Bueno. Pero la rotación es máxima, no se acumula aquí producto, no queda por ahí secando ni perdiendo valor, nada. Sí, porque además nosotros trabajamos aquí, bueno, no te lo había comentado, sin conservantes. Claro, por eso tiene que... Exactamente, hay que darle salida y rápida, porque, a ver, rápida, tiene que estar en condiciones, pero que no esté mucho tiempo porque no llevar conservantes, ni estabilizantes, ni eso, pues perjudica mucho. Claro, la vida se reduce, la vida útil se reduce mucho aquí. Con lo cual vuestros embutidos siempre tienen que estar en nevera, ¿no? Sí. No es como un jamón que quizás si está fuera de la nevera no pasa nada. No, y uno ya curado, un lomo curado, ideal es que esté en nevera. El lomo curado, el chorizo curado, pues puede estar 2 o 3 días fuera, te reseca, pero aguanta, ¿no? y no se estropea ni nada, pero pierde un poco de calidad, digamos. Lo ideal es en fresco, en sitio frío. Sí. ¿Y el logotipo que está en el envase es como el que hay abajo en la tienda, abajo lo que he grabado antes? Sí. Ese es el logotipo que hay que buscar. Pues muchísimas gracias. No sé si quieres compartir algo más sobre la empresa, la cooperativa o algo, o si quieres ya lo cerramos aquí. La historia fue hace 32 años. Estos vecinos de aquí, estos que estaban por aquí arriba, fueron 15 o 16 socios que tuvieron una idea. Era hacer algo, porque aquí ya se veía lo del tema del carbón, de la minería y todo eso, ya se veía que estaba en declive. Y pues a pensar, aquí había reuniones y en un edificio que hay aquí para abajo, y hay que hacer algo, pues son nuestros hijos y tal. Y hicieron, es lo que hoy es Santulaya. Muy bien, pues entre muchos socios surgió la cooperativa. Sí, eran 15 o 16 creo, eran un montón. Las siguientes generaciones lo están continuando, ¿no? Sí, aquí ya pues yo por ejemplo tengo, en mi casa estuvo primero mi padre y luego mi hermano, ahora mismo hay trabajando una hermana, estuvo otra hermana que ya se jubiló de aquí, y ahora tengo una sobrina que está trabajando, una de las que estaban abajo. Sí. O sea que serían 3. Bueno, son 3 generaciones ya. Y esperemos que haya muchas más. Sí, por el bien de la comarca, por el bien de Santa Eulalia, por el bien de todos. Y de también el colectivo celíaco, que al final empresas con tanta recorrido sin gluten hay pocas y deben servir como ejemplo para otras, para sumarse al carro también. Sí, hombre, yo creo que eso, y cada vez la gente está más concienciada con eso, con la celiaquía y con todo. Yo creo que somos más sensibles a toda esa problemática y creo, no sé, ojo, estoy equivocado, pero joder, es que ahora ves las empresas por ahí, está todo Dios con auto con celíacos, esto sin lactosa, tal, preocupado con ese parte de que sanidad empuja, claro. Muy bien, pues muchísimas gracias por tu tiempo, Ángel, y agradezco que me hayas enseñado la fábrica y me hayas citado aquí un día como hoy, que ya es casi festivo para vosotros, que empiezan las fiestas la fiesta de la vendimia, que tenemos nosotros vamos a bajar abajo a la feria también y andamos con un lío de preparativos y todas estas cosas. ¿Que tenéis algún stand ahí? Sí, tenemos lo pone el ayuntamiento en la calle. Y bajamos por ahí con los productos. Muy bien. Ahí estamos peleando. Pues ya lo sabéis, Puigcat, este logotipo, y son productos sin gluten de toda la vida casi, y producto local de aquí del suroccidente de Asturias, ¿no? Correcto, por suroccidente. Muy bien, pues muchísimas gracias, nos vemos en el próximo vídeo, y gracias de nuevo, Ángel, por el tiempo que me has dedicado y por el apoyo al proyecto. Y gracias a ti por la labor que realizáis, que es fenomenal.